Queridos hermanos, qué gusto saludarles una ocasión más en Creciendo en la Palabra. Hemos llegado a la lección número 9. Durante estos últimos sábados, semanas, hemos aprendido diferentes alusiones, imágenes y símbolos que hay en la Escritura. Y entre ellos hemos abordado acerca de los salmos. Y en esta segunda semana, lección número 9, vamos a abordar en los salmos, segunda parte, diferentes imágenes, pero haciendo una referencia hacia el fin del tiempo. Así que le invitamos para que esté con nosotros durante los siguientes minutos, porque para nosotros será un privilegio acompañarle en este espacio Creciendo en la Palabra. Y como lo hacemos cada semana, le invitamos para que en el cuadro de comentarios nos escriba desde dónde nos sintoniza, como también aporte a través de sus comentarios qué es lo que está aprendiendo de la lección de la escuela sabática. Quédese con nosotros porque quiero presentarle a los pastores que están con nosotros en este momento de estudio, el pastor Óscar Bolaños, el pastor Jesús Villanueva. Pastores, bienvenidos. Pastor Jesús, ¿cómo está? Bien, bien, pastor, muchas gracias. Hermanos, es un gusto estar aquí nuevamente con ambos pastores y el público que cada semana nos sintoniza. Aprovechando, pastor, quisiera Adelante. mandar un saludo a nuestra hermana Lidia de la O, que nos sintoniza desde El Salvador, la Iglesia de los Héroes. Desde allá nos escuchan, pastor. Un saludo a nuestra hermana Lidia. Bueno, pues enviamos los saludos entonces a Sudamérica, El Salvador entonces, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, pastor Óscar, también bienvenido, ¿cómo está? Gracias, pastor. Muy contento de poderles acompañar nuevamente y a la iglesia poder juntos crecer en la palabra, pastor. Yo también quisiera aprovechar para mandar un saludo a nuestra hermana Martina Severino. Ella es de Galicia, España, y queremos decirle, hermana Martina, que estamos orando por sus peticiones. Dios le pueda bendecir. Y, pastor, ojalá esta lección pueda ser de mucha bendición para todos. Amén. Bueno, pues entonces saludos tanto a Sudamérica como a Europa, ¿no? Sí. Y hay otros países también que nos sintonizan en Estados Unidos, en parte en Perú. Veíamos un comentario hace poco de Perú también, hermana, que el Señor le bendiga. Y también saludamos a nuestros hermanos de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, donde sale este programa, Creciendo en la Palabra. Y en especial saludamos al hermano Raúl González del distrito de la Iglesia de Portales. Hermano, gracias por sus comentarios, siempre son muy valiosos. Gracias por escribirlo también en el chat. Pues vamos a abordar los 3 puntos, porque tenemos 3 puntos de estudio para esta lección número 9, los cuales van a aparecer en su pantalla para que usted pueda visualizarlos. El primer punto es, Dios es nuestro amparo. El segundo, Dios nuestra fortaleza. Y el último, Dios nuestro pronto auxilio. Es algo alusión al Salmo 46 que vamos a estudiar en los siguientes minutos. Así que quédese con nosotros, por favor, escribe en el chat, memorice el versículo de memoria que ahorita lo va a poder ver en su pantalla también, y que esta lección número 9 pueda ser muy, pero muy edificante. Pastores, vamos a pedir la bendición de Dios para dar inicio entonces a este programa. Oramos. Señor, le damos gracias porque usted es bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es su misericordia. Al estudiar esta lección y poder notar cómo usted es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, podemos tener la certeza, Señor, de que hay esperanza para un pueblo que se está preparando para tu pronta venida. Que al estudiar esta lección número 9 con los diferentes salmos que hemos aprendido durante esta semana, permita, Señor, que haya un aprendizaje y haya una esperanza que nos mantenga hasta ese día maravilloso. Quédese con nosotros en este espacio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastores, vamos a una pausa, regresamos a Creciendo en la Palabra. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, estamos de vuelta, ya memorice el versículo de memoria de esta semana. Y entonces entramos a la primera parte, Dios es nuestro amparo. Y es que el Señor Jesucristo, Él presentó que entre más nos acercamos al fin del tiempo, habrá momentos duros, ¿no? Y es que esta lección número 9, queridos hermanos, vamos a hacer alusión a los eventos finales a través de los salmos, que son algunas figuras, algunas alusiones que podemos notar que el Señor nos dejó para poder tener la certeza que Él está con nosotros. Y el Salmo, antes de ir al Salmo 46 que vamos a estudiar, note lo que dice Mateo 24. Mateo 24 en el capítulo 24, versículo número 6.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Son acontecimientos que hoy usted y yo estamos viviendo. Son cosas que estamos viendo en la televisión, cómo el amor se ha enfriado, pero la palabra dice que será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Esa es la promesa. Este mundo se va a acabar. Y el Salmo 46, queridos hermanos, el que tuvimos la oportunidad de leer en esta primera parte, y vamos a hacer alusión al día domingo y al día lunes, el Salmo 46 presenta también lo mismo. Déjeme leer el versículo número 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Pastores, Salmo 46. Sí. ¿Qué nos enseña el Salmo 46? Haciendo alusión al fin del tiempo, donde habrá guerras, rumores de guerra, habrá violencia, maldad, falsos cristos, falsos profetas. ¿Qué esperanza tiene el cristiano aún cuando todo eso que estamos viviendo hoy en día lo estamos experimentando? Sí, pastor. Por cierto, el Salmo 46 yo creo que es el favorito de muchos. Un salmo que nos da fortaleza, como lo vamos a estudiar en estos momentos, cuando hay momentos difíciles. Pero leemos el Salmo 46 más detenidamente, pastor, y vemos que nos pinta un cuadro, pareciese de caos. Vemos ahí que hay montes que se derrumban, naciones que braman, tierra que tiembla. Pero parece que, o más bien vemos que en medio de esa tormenta se levanta una voz, como dice el versículo 10, una voz clara, dulce, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y dice: y será exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Es decir, este salmo a primera vista vemos que no niega el conflicto, pastor, no niega la realidad, pero nos recuerda que aún en medio de la tormenta, aún en medio de los desafíos, tenemos una esperanza, hay un lugar seguro, como lo dice el versículo, el Dios de Jacob. Pastor Jesús. Hay una parte que me gusta mucho, pastores, hermanos, y en medio de este caos que ya mencionaba el pastor Bolaños, y también esta vislumbre general del gran conflicto apuntándola hacia los eventos finales, en el versículo 4 del mismo Salmo 46, versículo 4, dice: hay un río que alegra la ciudad de Dios, la santa morada del Altísimo. Es decir, quizás una lectura rápida del Salmo pudiera parecer un salmo de ayuda, de fortaleza para nuestros problemas terrenales, ¿no? Nuestra semana laboral, nuestro día a día en familia. Pero cuando nos detenemos a ver estos detalles, está hablando de ese último lapso de esta época de pecado, en donde Dios acabará con todas las cosas y entonces su santa ciudad será instaurada finalmente. Es decir, nos habla o nos refiere a los escenarios que Apocalipsis presenta. Y en medio de eso, pastores, el Salmo también refuerza la idea de que Jehová está con nosotros. Amén. Refuerza la idea de que es nuestro refugio y que es nuestro pronto auxilio. Es como si, claro, en palabras mucho más bonitas, más adornadas que utiliza el salmista, Dios nos dijera: mira, todo esto está aconteciendo, todo esto está pasando, va a empeorar la situación conforme vayamos hacia el final del tiempo, pero no te preocupes porque yo estoy contigo. En medio de eso, yo te voy a ayudar y no te voy a desamparar. Qué maravilloso, pastores, queridos hermanos, porque Dios es nuestro amparo. Así es. Dice el versículo 1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Como dice el versículo número 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el versículo 11 menciona: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y tal como lo han presentado los pastores, el versículo incluso 2 que usted puede leer en su Biblia menciona: por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Eso nos dice, y lo vimos en el día lunes, que la tierra va a ser afectada con la segunda venida de Cristo. Incluso hicimos alusión a su momento detrás de cámaras, leyendo Apocalipsis 6. Sí.
donde la tierra, si lo podemos buscar allí en la escritura, donde la tierra va a ser removida, incluso los grandes, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre dirá en aquel día, cae sobre nosotros, diciéndole a los montes, cae sobre nosotros y escóndanos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, mucha gente en aquel día, en la segunda venida de Cristo, va a temer. Pero por otro lado, queridos pastores, va a haber un pueblo que va a tener esperanza. Sí. Va a haber un pueblo que va a tener la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Y eso de qué nos sirve, por ejemplo, pastores, que estamos viviendo en un mundo ahorita donde en cuestión política, ¿no? O religiosa? Hace unos días atrás la gente estaba poniendo su esperanza en un ser humano, en un líder religioso, ¿sí? En el papado, para ser muy claros. Y hay mucha gente que se empezó a espantar y decir, no, es que ahora sí viene la persecución, ahora sí viene a hacer lo que el otro no hizo, el antecesor. Y la gente empieza a tener miedo. Y la pregunta es, ¿deberíamos de tener miedo, pastores, por los acontecimientos que estamos viendo hoy en día? Claro, hay una clara tendencia, no solamente en lo mediático, sino en la parte real, pastor, que ya refería, hacia este último tramo de la historia humana. Es decir, cuando leemos la Escritura y lo comparamos con la realidad que nos acompaña día a día, es innegable que estamos ya en esa época final. Sin embargo, creo que lo que el pastor preguntaba muy enfocado a ese Jesús que se presenta como ayudador, como salvador de quienes estuvieron de su lado. Creo que en ningún otro momento de la historia humana se puede vislumbrar de una mejor manera la famosa teología de los dos caminos, ¿no? Es decir, toda la Escritura presenta a los que están con Dios y los que no están con Dios, Claro. y las consecuencias de ambos grupos, pero hacia el final de los tiempos se vuelve tan definitivo y tan irreversible que vale la pena bien mirarlo, porque en esta decadencia humana, en este acontecimiento de la última línea de la historia, hay ciertos escenarios que únicamente serán caóticos para quienes no escogieron a Jesús. Caso contrario, pastores, cuando esa persona buscó a Jesús, aceptó a Jesús, hay un escenario que, aunque si bien en derredor todo está aconteciendo de esa manera, él es protegido y resguardado bajo sus alas. Es decir, Jesús es presentado aquí como la solución absoluta para poder hacer frente a este último tiempo de la historia humana. Sí, pastor, esas escenas proféticas, como usted lo mencionaba ahí en Apocalipsis 6:14 y segunda de Pedro 3:12, bueno, recuerdas que el juicio viene y que nuestro mundo, pastor, será sacudido. Pero también no será el final para los que están en Cristo. Es decir, nuestra estabilidad, pastor, o más bien nuestra esperanza, no se basa en la estabilidad de este mundo, sino más bien nuestra esperanza se basa en la fidelidad a Dios. Así que creo, pastores, que como hijos de Dios debemos aprender a vivir en paz aun cuando hay guerra. Esto lo digo porque podemos estar quietos, como decía el versículo, no porque las cosas estén bien, sino porque sabemos quién tiene el control. Amén. ¿No? El Señor camina con nosotros. Él es nuestro Me amparo. gustó lo que dijo y me gustaría que lo repitiera. Nuestra estabilidad no está Basada en el mundo. basada en el mundo, sino está basada en el dueño del mundo, por ponerlo de otra forma, ¿no? Sí, sí. Y es que el Salmo, entonces, estamos hablando, queridos pastores y queridos hermanos, que nosotros debemos tener nuestra esperanza. La gente puede espantarse, y usted puede espantarse, decir, es que ahora sí es el fin. Mire, querido hermano, pongámonos en las manos de Dios. Porque nuestra estabilidad, siguiendo esa línea de pensamiento, Pastor Oscar, no está en lo que está pasando en el mundo. O lo que prometen los líderes, los presidentes, gobernadores. No está, sino está en aquel que es dueño de todo. Sí. Por eso, en aquel día, por un lado van a haber muchos que van a pedir a las cuevas, a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Cuando el Cordero no es para tenerle miedo, pero ellos le van a tener miedo. Pero por otro lado, como dice Isaías 25, en aquel día muchos dirán, Él es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hermanos, Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, como dice el versículo 2. Como también dice, estad quietos y ver lo que el dueño del mundo, el que nos da estabilidad, va a hacer por nosotros. Por eso, aunque bramen las aguas, aunque haya guerras,
Aunque pase lo que pase, nuestra certeza está Dios. en el Señor. En el Señor. Así que vea esta alusión, esta imagen que podemos notar en el Salmo 46 haciendo una referencia al fin del tiempo. ¿No cree que vale la pena poner a Dios como nuestro amparo? Amén. Como aquel que está con nosotros. Sí. Bueno, le invitamos para que ponga su esperanza en el Señor fielmente. Sí, sí. Pastor, ¿algún otro comentario? Si no, vamos a la pausa. Sí. Sí, brevemente, pastor. La lección de esa parte citaba algo que nos pasa como seres humanos. Somos personas que nos gusta lo que podemos tocar, lo que podemos ver, y cuando vemos un gobernante que, dijéramos por ahí coloquialmente, es menos peor que otro, de repente nos da un sentido de esperanza que las cosas van a mejorar, que quizás el país se va a componer, que la economía va a salir adelante, cuando evidentemente eso es un asunto temporal y que va a haber una caída libre. Nuestra esperanza, como bien lo decía usted, no debe estar puesta en quién está o quién no está, o en lo que está pasando en derredor, como a veces llegamos a focalizar quién está en Vaticano, quién está en la presidencia de los Estados Unidos, y nos olvidamos de lo verdaderamente importante que es focalizar la esperanza que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y lo que tenemos escrito, o sea, Sí. somos bendecidos como pueblo adventista de saber lo que ya va a pasar. Y Exactamente. no debería de darnos miedo, al contrario, nuestro galardón está cerca. Sí. Qué bendición. Gracias, pastores, por sus comentarios. Bueno, pues vamos a una pausa entonces. Queridos hermanos, estamos en Creciendo en la Palabra. Vamos a una pausa, regresamos. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta en Creciendo la Palabra, estamos en el segundo tema, Dios nuestra fortaleza. El ser humano, lamentablemente, nuestros primeros padres le cedieron el dominio a Satanás. Y Satanás se ha sentido el dueño del universo, y aunque Cristo ya lo venció en la cruz, él sigue pensando que es el dueño. Y ese pensamiento, pastores, lo ha metido también en el ser humano, de que el ser humano puede ser Dios y que no necesita de Dios. Y durante muchos años, incluso podemos ver en la historia, el enemigo ha hecho una persecución contra el pueblo de Dios. Y déjeme citar Daniel capítulo 7, donde nos menciona, queridos hermanos, que los santos de Dios, dice el versículo 21, y yo veía que un cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Aparentemente había victoria, aparentemente el enemigo tenía el control de todo. Sin embargo, dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Eso qué quiere decir? Que Satanás va a ser vencido. Y ya lo es, porque ya está vencido. Él sabe que le queda poco tiempo y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos dos salmos, pastores, que hacen alusión al juicio de Dios, que Dios va a hacer juicio y su reino, la heredad va a ser para los redimidos. Y me estoy refiriendo al Salmo 47 y al Salmo 75. ¿Qué podemos aprender, pastores, de estos dos salmos que nos presenta acontecimientos finales donde habrá un juicio, donde Satanás va a ser derrotado y donde los redimidos, los santos, heredarán el reino de Dios? Sí, hay una parte muy bonita donde justamente en ese contexto de los salmos, no solo Dios toma parte de ese reinado y no solamente Dios es exaltado y recordando su papel como creador, como sustentador y el verdadero dueño, él sí legítimo de todas las cosas, sino que Él nos invita para formar parte de ese reino. Es decir, Él específicamente en el Salmo 47 pone a su pueblo, pone a las personas que decidieron acompañarle, que decidieron obedecerle,
a reinar con Él. Es decir, incluso habla de poner a los enemigos bajo sus pies, ¿no? En un sentido donde ya no habrá más opresión, donde ya no habrá más esta inclinación de todo el caos que Satanás ha provocado en contra de los seguidores de Dios, sino al contrario, en donde este reino es establecido, perdura para siempre, y ahora todos aquellos que decidimos estar con Cristo Jesús, reinamos también con Él. Sí, me hace recordar, pastores, a lecciones anteriores, estudiábamos un poquito las imágenes de Apocalipsis 4, donde Jesús es digno de tomar el libro, desatar sus Ujú, ujú. sellos. Él es digno de toda alabanza, honra, gloria. Él es digno de tener el control de este mundo. Como lo decía usted, pastor, creo que en nuestro mundo hemos caído en un pensamiento humanista. Tú tienes el control, tú tienes el poder, yo puedo. El individuo se cree Dios, ¿no? Cosa que Satanás hizo ahí con Job. Job 1:7, él se siente el dueño de nuestro mundo, pero precisamente como decía pastor, el Salmo 47 nos recuerda quién tiene derecho a reinar, ¿no? Y quiénes son sus herederos. Es decir, Jesús reina y como somos sus hijos y le hemos aceptado, somos sus herederos. Qué esperanza, pastor, qué hermoso poder leer eso. Sí, realmente hay esperanza para Sí, aquel que acepta a Jesús. sí. Y ¿saben cómo empieza el Salmo 47? Dice así, pueblos todos, batí las manos. Ese es un salmo de Ujú, entronización, donde se ujú, reconoce que Dios es rey. sí. Sí, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amo. Qué Ujú, maravilloso. ujú. Dios va a poner todo en control. Por ejemplo, si hacemos alusión a este salmo, yendo a una imagen que tiene que ver con Apocalipsis 20, Satanás va a ser encadenado. Sí, Los redimidos irán ¿a dónde? Al al cielo, cielo. al cielo. Mientras que todos aquellos que hayan obrado mal, como le vimos en la primera parte, los grandes, los reyes, los capitanes, van a pedir a las cuevas, caigan sobre nosotros y escóndanos. Ellos van a morir por la gloria y la presencia del Un Señor. resplandor. Sin embargo, queridos hermanos, nosotros tenemos que presentar a la gente que hay un juicio. Sí, Y no estamos exceptos del juicio. no. Todos vamos a dar cuenta de ello, pastores. Sí, justamente lo que menciona el pastor es necesario, dice, ¿verdad?, que todos comparezcamos, ¿verdad?, delante del juez. Volvemos aquí a este asunto importante en donde, conscientes o no, decidamos o no, ya estamos tomando partido en uno de los dos lados. El pastor mencionaba ese momento cuando Satanás es encadenado en ocasión del milenio, y entonces inclusive Jeremías vuelve a describir cómo queda desolado, cómo queda vacío como en un principio era, ¿no? Esperando justamente lo que Zacarías habla, el retorno de ese gran rey, y Ujú, donde él pone, ¿verdad?, sus pies, y entonces crea ese escenario perfecto donde la santa ciudad finalmente estará, sí, donde los redimidos finalmente estarán. Es decir, esta parte de la lección nos habla de una restitución del reino original que Dios ya tenía pensado desde antes de nosotros, desde antes de la caída. En ese escenario idealista, donde él no quería que nada pudiera perturbar a su pueblo, donde nos invita a formar parte de ese reinado, y donde él finalmente retoma el control de ese gran clamor que como seres humanos en algún momento nos unimos a los salmos. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo lo va a permitir? ¿Cuándo terminará la maldad? Finalmente él retoma ese poder, retoma ese control que en algún momento Satanás se arrebató, y que como seres humanos, ya lo hemos repetido en este momento en varias ocasiones, pero lo quiero retomar, jugamos a ser el Dios de nuestra propia vida, en donde yo creo poder decidir lo que mejor me conviene, lo que mejor aplica al mundo, y la filosofía lo ha marcado así por mucho tiempo, ¿no? Ese Dios de nuestro interior, esa ujú. solución que viene de adentro, esa respuesta que encontramos en nuestro corazón, que finalmente no es cierto. Hay un Dios que rige con majestad, con poder, con gloria, y Él quiere que nosotros no caigamos en el error y en el engaño de Satanás, sino que le reconozcamos a Él para que finalmente Él pueda hacernos copartícipes de su reino también. Sí, pastor, la Biblia lo confirma así y lo da en 2 versículos, diferentes momentos. Nos hablaba la lección de 1 Tesalonicenses 4:13 y Zacarías 14:4. Es reveladora lo que nos habla aquí. En primer lugar, tenemos a Cristo viniendo por su pueblo, como ya lo vimos.
Y en segundo lugar, en Zacarías, ahora él volviendo, después del milenio, volviendo con su pueblo. Es decir, este momento, como lo decíamos aquí, sus pies se pasan sobre los montes de los olivos, símbolo de su dominio final. O como lo dice la hermana White también, pastor, yo quiero confirmar esta esperanza, así como lo dice ella. La nueva Jerusalén descenderá, Cristo reinará y todo el mal será erradicado. No debe asustarnos, al contrario, este asunto del juicio debe darnos esperanza. Es un asunto que el Señor lo dejó para alentarnos, animarnos. Amén. Es algo de amor. Amén. Eso nos dice, citando Zacarías 14:9, y Ujú. Jehová será rey sobre toda la tierra. En Sí. aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y ya vimos incluso el versículo número 3, ¿no? Del mismo Zacarías 14. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Entonces, pastores, el Salmo 75 nos habla de que Dios es juez. Sí. Hoy en día usted puede decir es que el ser humano está permitiendo, e incluso lo veíamos en el día miércoles en la parte final, donde ya se permiten casamientos con personas del mismo sexo. Estamos hablando de diferentes problemas que usted y yo estamos viendo en la televisión o que vemos alrededor nuestro. Pero Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Dios es juez. Y cada uno, tanto los que han hecho lo bueno como han fallado, van a presentarse ante Dios, ante el juez, y el juez va a hacer juicio. Déjeme leer el Salmo 75, porque dice el versículo número 2 del Salmo 75, al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente, se arruinarán la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no infatuéis, y a los impíos, no se enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y eso tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Donde cuando vamos a Apocalipsis 14, Sí. la invitación es temer a Dios y darle gloria. Como también dice, aquel que adore a la bestia y a su imagen, también beberá del vino del furor de su, del cáliz de su ira. Dios va a hacer juicio, pastores. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a tener la seguridad de que Dios es juez. Él es nuestra fortaleza. Y si estamos con Él, como dice incluso el apóstol Pablo, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es. Sí, mucho nos hemos acostumbrado, pastores y hermanos, a ese Dios de misericordia que verdaderamente es, a ese Amén. Dios bueno, amante, perdonador. Pero al final del tiempo, Él cerrará con un juicio universal. Al final del tiempo, Él tendrá que instaurar el orden perdido. Y ahí donde ahora vemos permisos, concesiones, donde ahora todo pareciera relativo. No pasa nada. No pasa nada, mira, yo tengo esta verdad, pero respeto la tuya. Y hay ese tipo de juego con los asuntos morales. El Señor juez justo viene y determina lo que está mal de lo que está bien. No porque la sociedad actual lo vea bien, quiere decir que verdaderamente es correcto. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a lo largo de la historia, este valor moral ha cambiado. En donde quizás antes algo estaba mal, ahora está bien. Ahora es aplaudido. Es aplaudido, exactamente. Y a veces al ser la multitud la que piensa de manera similar, pudiera parecer que entonces el equivocado es ese grupo pequeño que hace señalamientos, que dice no estamos de acuerdo, pero recordemos momentos inclusive no tan atrás, ¿no? Sino de nuestra época, muy cercanos ya a nuestro contexto actual, cuando Alemania, ¿verdad? En el asunto de la Segunda Guerra Mundial, seccionó y clasificó a las personas de acuerdo a su religión, de acuerdo a su aspecto físico, a su procedencia étnica, y entonces en esa Europa, podríamos decir desarrollada, parecía que eso era lo correcto, parecía que era progreso, pero fue una de las mayores catástrofes que ha existido en la humanidad. A lo que voy es que no porque una gran mayoría o mentes brillantes cataloguen algo como correcto, como sensato, como progreso, quiere decir que está en armonía con la palabra de Dios. Y al final de cuentas, Él vendrá a restaurar todas las cosas, incluyendo ese orden mundial y moral. Amén. Sí, pastor, yo quiero enfatizar aquí lo que en la lección también veíamos de Segunda de Crónicas 32, el evento con Sennacherib.
es un adelanto profético de cómo será el final, ¿no? El pueblo de Dios protegido y el mal destruido. Ciertamente vivimos en un mundo que como consecuencia de vivir sin Dios, pues se sienten vacíos. El relativismo ha causado mucha confusión en la gente. Tratan de buscar complacerse, placer, o llenar ese vacío con otras cosas, pero al final vuelven a lo mismo. Gloria a Dios porque nosotros tenemos ya el adelanto profético. El juicio, dijimos, no es algo que nos dé miedo, no nos atemoriza. Al contrario, es algo que nos da esperanza, que vemos que es un Dios de amor y que sabemos el resultado final también de lo que va a suceder. Y digo nuevamente, gloria a Dios, como lo hemos visto en los Salmos, honramos, exaltamos el nombre de Dios, porque no solo Él ya está reinando, sino que quiere hacernos herederos. Este juicio no es algo que al pueblo de Dios le asuste, sino algo que anhelamos suceda pronto. Y queridos hermanos, para ir concluyendo esta parte, entre más nos acerquemos al fin del tiempo, mucha gente querrá rebajar el Evangelio. Sí. Querrá rebajar el Evangelio. El Evangelio es el mismo. Es el mismo. Y usted puede pensar, no, y es que en la iglesia permiten esto. Tranquilo. Nosotros, digamos, la iglesia no lo promueve. El ser humano ha decidido. Pero Dios va a hacer justicia. Y usted y yo tenemos que estar rectos. Tenemos que vivir una vida como la palabra de Dios nos enseña. Porque a cada uno va a juzgar el Señor conforme a sus obras. Así es. Sea bueno, sea malo, esté vivo o esté muerto, Dios lo va a juzgar. Estamos en el juicio investigador en este momento. Pero en aquel día, queridos hermanos, esta tierra va a ser purificada. Cuando Cristo venga, los redimidos irán al cielo. Los que hayan sido injustos quedarán muertos. Y hasta después del milenio, queridos hermanos, Dios va a hacer el juicio final. Va a ser el juicio final. Y quiero ir a una referencia, lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Y dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Cristo viene, Él hará juicio. Así que Dios es nuestro amparo ante los acontecimientos finales. Dios es nuestra fortaleza porque Él es el juez si estamos con Él. Por eso, tomemos decisiones para vida eterna. Que estos salmos 47, 75, con las lecturas bíblicas que tuvimos durante estos 2 días, martes y miércoles, nos lleven a decir: Dios es mi juez y yo decidiré vivir en paz con Él. Vamos a una pausa. Esperamos sus comentarios. Esperamos sus comentarios de los hermanos, ¿verdad? Allí en el chat, que dejen sus comentarios porque queremos leerlos y queremos saber qué es lo que usted está pensando, qué está aprendiendo de esta lección de escuela sabática. Pastores, pues vamos a una pausa entonces y regresamos a la última parte. Regresamos, gracias. No tengas miedo de tomar decisiones. Lánzate a la fesja. ¡El Kraken te espera! ¡El Kraken te espera! La Federación de Jóvenes Metropolitana Vida 3.1, Tiempo Perfecto Vida con Sentido, te espera. Estamos de vuelta en esta última parte, Dios nuestro pronto auxilio. Y claro, le añadiríamos en las tribulaciones. Y es que Dios es nuestro auxilio, queridos hermanos. Miren, hablar de acontecimientos finales, aunque cabe mencionar que solamente estamos haciendo alusión, imágenes a través de los salmos, no estamos entrando de lleno, pero a través de los comentarios lo estamos haciendo. Lo que nos debe llamar la atención, hermanos, es que no deberíamos de temer, como lo leímos hace un momento con el Salmo 46. Al contrario, debemos de alegrarnos, como dice el Salmo 47. Como dice el Salmo 75, Dios es nuestro juez. ¡Qué maravilloso! No deberíamos de temer por lo que va a venir en el futuro. Al contrario, deberíamos de gozarnos y decir: Él es nuestro Dios,
a quien hemos esperado, Él nos salvará. Tenemos que esperar en la venida del Señor Jesucristo. Y para ello hay un salmo aún más poderoso, al igual que los otros, perdón, que es el Salmo 67. En el Salmo 67 comienza diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Alguien puede decir: no, es que lo que viene es muy duro y Dios, ojalá que Él nos, bueno, no ojalá, sino más bien Dios tenga misericordia y nos proteja, nos bendiga. Pero, ¿saben, querido hermano? Dios lo va a hacer. Y esa es la esperanza del cristiano, de que Dios está a través de con Jesucristo, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no debemos de temer, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces, pastores, el Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Por qué el salmista hace esa y dice esa frase: haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Vemos, pastores, que era el plan original de Dios, no solamente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice aquellas famosas palabras de que somos la luz de este mundo, ¿no? La sal de la tierra, sino desde antes en el Antiguo Testamento, a que su pueblo, a que ese grupo de personas apartados por Él deberían anunciar a otros, deberían resplandecer, deberían, no una luz propia, sino como bien lo acaba de referir, pastor, esa luz que proviene de Dios, ¿verdad? Que Él haga resplandecer sobre nosotros, justamente para que, dice el versículo 2, sea conocido en la tierra tu camino. Dios quería, por un método de atracción, llamar a todas las naciones, a todos los pueblos, utilizando a su propio pueblo escogido. Sabemos, a la luz de la historia, que no fue así y que hubo un momento ahí clave de la historia de Israel que trabajó de esa manera, pero mayormente esa luz se apagaba en ellos y ponían en práctica las costumbres paganas de su época. Ahora esa responsabilidad se nos confía a nosotros, de atraer a otras personas, mostrar la luz de Cristo, resplandecer como reflejo de su amor, de su bondad, de su compasión y poder servir a otros para que ellos puedan sentirse amados por Dios y traerlos a este redil. Es decir, la iglesia no es únicamente un lugar en donde nos concentramos para sentirnos resguardados, protegidos, sino que debe ser un grupo de personas que vayamos a buscar a otros y presentar ese resplandor y esa luz de Dios como algo deseable para ellos. Sí, sí, pastor. Por ahí alguien dijo que el Salmo 67 en su frase, haz resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida tu salvación, es una frase misionera, es una oración misionera, ¿no? Porque Dios no nos ha dado su luz para que la guardemos. Al contrario, nos ha dado su luz para que la reflejemos. Lo veíamos hace rato, Apocalipsis 14, es una iglesia no que se encierra en el templo con su mensaje, sino es una iglesia que vuela sobre la tierra para expandir su mensaje que tiene. Y bueno, a veces creo que nosotros, pastores, nos sentimos la iglesia como en una sala VIP espiritual, ¿no? Donde estamos tranquilos, cómodos, mientras el mundo sigue su rumbo. No es la misión, según lo que leemos en el Salmo 67, esa no es la misión que tenemos, sino al contrario, de que el mundo conozca la luz de Cristo, pastor. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir, queridos hermanos? Que usted y yo tenemos una tarea muy importante. Nosotros somos llamados a resplandecer para que la gente conozca el plan de salvación, para que la gente conozca lo que va a acontecer en los momentos futuros, en los acontecimientos finales, y que también puedan tener la esperanza. Imagínate que tú tienes a tu mejor amigo que tanto quieres, que tanto te gusta quizá visitarle, pero no le has hablado del evangelio y se pierde. ¿Cómo te vas a sentir? Terrible, porque tú tenías una tarea de hablarle del evangelio y no lo hiciste por pena, porque decías: es que no sé dar un estudio bíblico o no sé cómo expresarlo. Mira, querido, Dios nos ha dado palabras. Tenemos una boca para poder expresar. Y a través del Salmo 67, la oración es: Dios tenga de nosotros misericordia y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que nosotros podamos testificar. Incluso hay algunos salmos, algunos otros pasajes. Isaías 60 dice, el versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si verdaderamente hemos nacido en el reino de Dios, somos llamados a ser misioneros y tenemos que levantarnos. Imagínate, y pastores, no sé si a ustedes les pasa en sus iglesias, que podrán tener, vamos a pensar, 150 miembros. Y lamentablemente muchas veces solamente el 10% de nuestras iglesias predican. Se involucra. ¿Y el 90%? Sí, creo que, pastor, llega a ser un asunto muy, muy curioso porque hemos ya bebido de esa agua de vida que es Cristo Jesús, ha curado nuestras enfermedades, nuestros pecados, la hemos llevado a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, pero pareciera ser que, aunque quizás no lo digamos así explícitamente, que los demás se mueran de sed, ¿no? Ya tengo el agua yo, ya llegó a mi familia, llegó en el momento oportuno, me salvó de esa crisis familiar, de ese divorcio, de esa situación desesperante, y bueno, ahora ya aquí me siento en la iglesia para seguir escuchando y nos volvemos gorditos espirituales, ¿no? Comemos, nos nutrimos de la palabra de Dios, pero nunca la llevamos a aquellos que también la necesitan. Y eso es terrible, pastor, muy, muy terrible. Sí, pastor. Sí, pastor, me gusta porque también parece que el Salmo 67, después de esta oración misionera, decíamos hace ratito, incluye a todo el mundo. Alegres y gózanse las naciones, porque jugarás a los pueblos, pastorearás las naciones. Alaben a Dios los pueblos, todos los pueblos te alaben. Y como dice Isaías 56:7 también, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Correcto. Es decir, es un mensaje que el Señor nos ha dado la bendición de conocer, su luz, pero es para todos, pastor. El Claro. Señor desea que todos los Claro. pueblos y las naciones conozcan de Él. Muy bien, muy bien. Hay otro pasaje que es Mateo 5, versículo número 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es la tarea, hermanos. Por eso, si Dios nos ha bendecido, si el Señor nos ha extendido su misericordia y nosotros sabemos lo que va a pasar en el fin del tiempo, tenemos una tarea: resplandecer, porque Dios así lo ha permitido, para que a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, la gente pueda prepararse para su pronta venida y puedan evitarse lo que va a venir. Y me refiero, puede ser que estemos muertos, estemos vivos, pero si estamos vivos, nos va a tocar experimentar todo lo duro, ¿no? Sin embargo, pastores, Dios nos invita a hacer luz. Hay un último pasaje que quiero compartir, lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo número 4. Y bueno, el versículo número 1 primero. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La tierra fue alumbrada con su gloria. Tenemos un mensaje, pastores, Sí. un mensaje. No somos una iglesia más del montón. Somos una iglesia que nació de la profecía, con un mensaje profético, y puedo decir con toda claridad, tenemos un mensaje sólido, bíblico, Así es. bíblico. Somos bendecidos porque tenemos el espíritu de profecía. La hermana Elena White, que llegó a ser un apoyo para la iglesia, como ella lo dijo, la luz menor. Y somos bendecidos al tener el conflicto de los siglos, al tener el deseo de todas las gentes, eventos de los últimos días, primeros escritos. Pero lamentablemente, ni brillamos, ni dejamos que otros brillen, y opacamos la luz del evangelio. Así es. Quizás para aterrizar esta parte, pastor, y concluyendo, mis hermanos, somos bendecidos al saber que el juez del universo vendrá y compartirá ese reino con nosotros, que nos ayuda aún en el escenario caótico de Apocalipsis a que salgamos más que vencedores. No callemos entonces, no callemos esas grandes verdades, no callemos que Él viene y seamos parte de ese último mensaje que hay que dar a esta humanidad. Amén, amén. Queridos, termina el Salmo 67 diciendo: y la tierra dará su fruto, y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Dios nos ayude en los siguientes días, lo que hemos de vivir en los acontecimientos finales, y que podamos estar listos para poder predicar ese evangelio, y el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros para alumbrar a aquellos que están en tinieblas.
Pastores, hemos llegado casi al final del estudio. Hemos llegado al final del estudio. Pastor Oscar, ¿qué mensaje le daría a los maestros que nos han seguido hasta este momento en este repaso de la lección, pastor? Sí, pastor, como lo estamos estudiando esta lección y la semana pasada, bueno, regularmente siempre estudiamos los salmos y los hermanos, la iglesia, para encontrar consuelo, alivio, para animarnos, motivarnos en momentos difíciles. Pero estamos estudiando que los salmos tienen imágenes que nos recuerdan que habrá un juicio, la venida de Jesús y también nuestra misión. Entonces yo quisiera, especialmente a los maestros, animarlos a que podamos enfatizar la lectura de los salmos también con un propósito misionero y que a través de ellos sigamos motivándonos, sigamos encontrando nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, pero con esa responsabilidad que el Señor nos ha dado por ser sus hijos. Amén. Pastor Jesús, ¿qué mensaje le daría a todos los que están viendo en este momento el repaso, como haciendo un resumen de la lección? Sí, gracias, pastor, hermanos, amigos que nos ven desde ese otro lado de la pantalla. Yo me quedo con que ese mismo Dios, que es nuestro auxilio, nuestra ayuda, que en este último momento de la historia de la raza humana nos protege del caos mundial, es el mismo Dios que también nos pide darlo a conocer. Ese mensaje tan famoso, tan predicado, tan pronunciado de los tres ángeles, no nos habla de tres seres alados que van por el cielo llevando ese mensaje, sino nos habla de mensajeros que somos nosotros, que comparten justamente con la humanidad lo ya aprendido. Así que mis amigos, mis hermanos, seamos esos mensajeros, seamos esos ángelos que llevan el mensaje por todo el mundo a quien más lo necesita. Amén. Muy bien, pues entonces, hermanos, alusiones, imágenes de Apocalipsis a través de los salmos. Que Dios nos ayude a tomar decisiones para vida eterna. Entonces, Pastor Oscar, Pastor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por aportar estos comentarios a nuestros hermanos. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana en este espacio en Creciendo la Palabra con la lección número 10. Que si el Señor lo permite, nos encontramos entonces. Escribe en el chat sus comentarios, escriba por favor lo que aprendió y usted y yo prediquemos que Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga. Gracias. Esto fue Creciendo en la Palabra.